paz. Satanás dice guerra, derramamiento de sangre, porque es un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Pero qué bueno que 2 Corintios, capítulo 10, versículo 4 dice: porque nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Nuestras almas no son carnales. Cuando Pablo habla de armadura, él se refiere a una serie de herramientas espirituales, una serie de armamentos, de armas espirituales que Dios ha provisto para el creyente, que están disponibles para el creyente. Pero nosotros somos los que tenemos que poner esas armas. Se dice que el apóstol Pablo, cuando le escribía esa carta a los creyentes de Éfeso, él se encontraba en la cárcel y el apóstol decía: yo soy el que estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Desde la cárcel, el apóstol escribía carta a los creyentes. Y se dice que el apóstol Pablo, mientras escribía aquella carta, se fijaba en un soldado romano y él observaba que el soldado romano tenía un casco protector en la cabeza, y ese casco el apóstol Pablo lo llamó el casco, el yelmo de la salvación. Dice que el soldado romano tenía una espada en la mano, y esa espada el apóstol Pablo lo simboliza, lo tipifica como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también tenía un escudo en su mano derecha, y ese escudo lo simboliza con el escudo de la fe, con la fe. El soldado tenía una protección en su parte frontal, en el pecho, y esa protección lo simbolizó como la coraza de la justicia. También el soldado tenía una sandalia que al caminar hacía más firme los pasos que él daba, y esa sandalia el apóstol Pablo lo llamó el apresto del evangelio. Gloria al Señor. Y él veía que el soldado estaba muy bien equipado, el soldado estaba muy bien armado. Y él entendía que de esa misma manera el creyente tiene que estar equipado, tiene que ponerse esas armaduras. No podemos salir desarmado a la guerra. Es necesario ponerse ese casco protector en la cabeza, el yelmo de la salvación. Si tenemos el yelmo de la salvación, oye, por más dardo que el enemigo nos lanza a la cabeza, esos dardos, esas operaciones van a quedar neutralizadas, porque que estamos pensando en salvación. Cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios está pensando en salvación, no hay nada que lo detiene. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice que nuestras almas no son carnales. No se trata de una ametralladora, no se trata de un fusil, no se trata de un machete, no se trata de un puñal, no se trata de esas armas que usan los seres humanos aquí, sino que se trata de armas espirituales. La fe es una arma espiritual. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, son armas espirituales. El ayuno de vez en cuando, son armas espirituales que Dios nos ha provisto y están a nuestra disposición para nosotros entonces combatir contra las fuerzas del mal. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Te pregunta, varón, ¿y de dónde surgió ese fenómeno llamado Satanás? ¿De dónde salió? Satanás, antes de ser Satanás, era un ángel de luz llamado Luzbel, creado por el mismo Dios. Dios no creó un Satanás, Dios creó un ángel de luz.
y tú querubín protector. Ezequiel, creo que el capítulo Ezequiel habla de ese querubín protector. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 dice, y tú querubín grande protector, yo te puse en el monte santo de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta el día en que se encontró en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que se fijen en ti. Dice que su corazón, el corazón de aquel ángel, se enalteció a causa de su hermosura, se enorgulleció, se altivó, se llenó de orgullo a causa de sus contrataciones. Ese ángel fue un ser especial que Dios creó con cualidades excepcionales por encima de los demás ángeles. Se cree que aquel ángel era director de los demás ángeles. Y él superaba a los otros ángeles en todo el sentido de la palabra. Y ese ángel se llenó de orgullo, se llenó de envidia y de codicia. Ese ángel llegó a envidiar a Dios, la posición de Dios. Ese ángel, él pudo observar que los ángeles le brindaban adoración a Dios. ¿Y qué pasa? A ese ángel se le metió entre ceja y ceja, como decimos nosotros, ser como Dios. Ser igual a Dios para que los ángeles, los demás ángeles, lo adoraran a él como Dios. Además del orgullo, se llenó de ambición y llegó a ambicionar el puesto de Dios, de llegar a ser como Dios. O sea, el primer pecado de orgullo se origina en el cielo. El primer pecado de codicia se originó en el cielo. Y usted se pregunta, ¿y por qué Dios no detuvo esos pensamientos y esas cosas? Mire, Dios, usted sabe que Dios deja al hombre a ver hasta dónde llega. Dios deja al hombre a ver hasta dónde llega. Dios está observando todo, pero Él deja al hombre a ver hasta dónde llega. Dios estaba observando a ese ángel, lo dejó tranquilo a ver hasta dónde llegaba. Este último caso que pasó ahí, por ejemplo, del hombre que desalojó al pastor de la iglesia y lo metió preso, Dios lo dejó a ver hasta dónde llegaba. Pero cuando Dios dice voy para allá y que jala de allá para acá, entonces hay problema. Aquel ángel dijo, subiré a los lados del norte y junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono y seré semejante al Altísimo. Él dijo que iba a subir a los lados del norte y que junto a las estrellas de Dios, los ángeles de Dios, él iba a poner su trono. Y que iba a ser semejante al Altísimo, o sea, que iba a ser igual a Dios. La codicia, la ambición de llegar a ser como Dios, fue lo que produjo la caída, la humillación de aquel ángel. Y eso debe ser un ejemplo para nosotros.
tomar eso como una lección, porque nosotros a veces queremos ser como dioses. Queremos que nos adoren como si fuéramos dioses. Es una batalla que tenemos. Es una batalla que tenemos. Y es parte de la guerra espiritual. Usted sabe que cuando Satanás, por ejemplo, ve que el hombre o la mujer de Dios dice, porque yo no puedo con ese hombre, es un hombre potencial, ya Dios está cumpliendo su propósito en él. Entonces Dios, Satanás le manda un espíritu de orgullo. Espíritu de orgullo. Y tenemos que cuidarnos, que Dios nos ayude de ese espíritu de orgullo que tiene forma de pavo real en el campo espiritual. Dios le ha mostrado ese espíritu a personas cristianas que tienen forma del pavo real. Nosotros vemos cómo el pavo real se ensancha las alas, ¿verdad? Y esa misma forma tiene ese espíritu, forma de pavo real. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. La primera guerra espiritual se efectuó en el cielo, porque eso provocó una guerra espiritual en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 en adelante, el apóstol dice, y después de esto vi que surgió una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, no vencieron, ni se encontró lugar para ellos en el cielo. No se encontró espacio para ellos, ellos fueron echados de allá. Pero a mí me impresiona y me pregunto cuál fue la estrategia que usó Satanás para conquistar a la tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Sabe usted que Satanás logró conquistar a un tercio de los ángeles de Dios en el cielo? La tercera parte serían, por ejemplo, la tercera parte de 100 serían 33 puntos por ciento, 33 decimales, ¿verdad? ¿Y cuál sería la estrategia que ese ángel usó para conquistar la tercera parte de los ángeles? Yo no sabré decirle si le ofreció a los ángeles posiciones, a ti te voy a poner en tal posición, tú tienes más poder, te voy a poner en X posición, pero lo cierto es que él logró conquistar a la tercera parte de los ángeles. Cuando dice que el dragón con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas, está diciendo que Satanás, con ese poder persuasivo que tenía, con esas estrategias que él tenía, logró conquistar a la tercera parte de los ángeles. Pero yo diría que ellos no querían salir de allá porque allá se efectuó una batalla, allá, a ellos lo echaron de allá. Allá se armó una batalla, donde Miguel y sus ángeles lucharon. Usted sabe que Apocalipsis, el libro Apocalipsis, el contenido de Apocalipsis, contiene cosas que tienen que ver con el tiempo pasado, que ya pasaron, cosas que tienen que ver con el tiempo presente y con el tiempo futuro. O sea, el libro Apocalipsis no solamente tiene una proyección hacia el futuro, sino que encierra los tres tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Según el capítulo 1, versículo 19, si usted analiza bien el versículo 19, se va a dar cuenta que el libro Apocalipsis encierra los tres tiempos, el tiempo pasado, el tiempo presente y el tiempo futuro. Y eso que dice de esa batalla que hubo en el cielo, y es algo que ya sucedió, ya ocurrió. Eso no tiene que ver con el futuro, sino con el pasado, algo que ya sucedió cuando se armó aquella batalla en el cielo donde Satanás y sus ángeles fueron echados del cielo. ¿Por qué? Porque Satanás quiso usurpar el lugar de adoración de Dios, porque Satanás quiso ser igual a Dios. Y Dios entiende que Él no comparte su gloria con nadie. Yo escuché una persona, un teólogo que sabe mucho de teología, él dice, ¿por qué los cristianos dicen
que Dios no comparte su gloria con nadie si nosotros un día vamos a entrar a la gloria de Dios. No. Cuando decimos que Dios no comparte su gloria con nadie, no estamos hablando de ese contexto. Estamos hablando de gloria en el sentido de reconocimiento, de fama, que el hombre quiere que lo adoren, nosotros queremos que lo adoren, nosotros queremos ser reconocidos, nosotros queremos ser famosos. En ese sentido, Dios no comparte su gloria con nadie. Que merece reconocimiento es Dios. Pero lamentablemente nosotros, incluyendo el mío, tenemos un corazón perverso, tenemos que seguir luchando contra ese mal, contra la vanagloria, ese deseo que tenemos, ¿verdad?, de ser exaltado, cuando realmente la gloria le pertenece únicamente. Una vez recuerdo que una vez el Señor me dijo, yo te voy a usar mucho, te voy a usar grandemente, pero, cuidado con robarte mi gloria. Yo le pido al Señor que me ayude, porque que el corazón es perverso. Este corazón es perverso. Este corazón a veces quiere robarle la gloria a Dios, ciertamente. Y a Dios no le agrada eso. El mismo Dios me dijo, cuidado con mi gloria, cuidado con robarte mi gloria. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y es parte de la guerra espiritual que estamos librando. Es una guerra espiritual con estrategia. Satanás tiene una mentalidad, los demonios, Satanás y sus demonios tienen una mentalidad muy por encima, tiene una capacidad de intelectualidad muy por encima de la capacidad humana. Por eso ellos se le llaman espíritus superiores. Son seres espirituales mucho más inteligentes que los seres humanos, con una capacidad pensante por encima de la capacidad pensante del ser humano. Por eso se le llama espíritus superiores, con una psicología más profunda que la psicología humana. Y uno, por ejemplo, analiza, por ejemplo, cuando Satanás se la llega a Eva allá en el huerto del Edén, él le hace una pregunta y le dice, ¿con que Dios le ha dicho a ustedes que no coman de los árboles que están en el huerto? Eva le dice, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho que no comamos de él, ni siquiera lo toquemos, para que no tengamos que morir. Satanás le dice a Eva, es mentira, ustedes no van a morir nada. No moriréis. Como quien dice mentira, no van a morir nada. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman del árbol, les serán abiertos sus ojos, se les va a abrir el entendimiento y van a llegar a ser como Dios. A mí me impresiona aquí, porque lo que produjo la caída de aquel ángel de allá del monte del testimonio, del monte santo, allá del cielo, ¿verdad?, fue su deseo, la codicia de llegar a ser como Dios. Él sabe que ese fue el veneno que lo envenenó a él. Y él le inyectó a Eva ese mismo veneno, la ambición, la codicia de llegar a ser como Dios. Y de esa manera él logró dañar aquella relación tan bella que había entre Dios y aquella pareja, Adán y Eva. Logró afectar la relación de aquella pareja con Dios. Pero ¿cuál fue el método que él usó? Inyectarle a Eva la idea de llegar a ser como Dios. Él sabe que eso fue lo que le produjo su caída, y le inyectó ese mismo veneno a Eva. Le hizo creer a Eva que quien estaba hablando mentira, o sea, él hizo que Dios pasara por mentiroso para poder engañar a Eva. O sea, tiene un poder persuasivo terrible. Tiene una capacidad de convencer al ser humano de atrapar al ser humano, de inducir, de provocar que el ser humano caiga en sus redes.
una psicología muy profunda para confundir, para engañar. Provocó la caída del primer Adán, pero no pudo provocar la caída del segundo Adán. Pero trató, hizo el intento. Trató de confundir al segundo Adán. Trató de confundir a su creador. Dice que cuando Satanás llega donde Jesús, Satanás sabía que Jesús llevaba 40 días y 40 noches ayunando. No lo atacó por el otro lado, sino por la debilidad, el momento vulnerable por el cual Jesús estaba atravesando. Entonces, como él sabía que lo que Jesús en ese momento lo que necesitaba era comida, lo tentó con la comida. Satanás sabe que lo que tú necesitas es dinero, te va a tentar con el dinero. Satanás sabe que lo que tú necesitas es comida, te va a tentar con la comida. Satanás sabe lo que tú necesitas es mujeres, te va a tentar por ese lado. La parte vulnerable. Si él sabe que te gustan las rubias, no te va a mandar una morena. Si te sabe que te gustan las morenas, no te va a mandar una rubia. Entonces, él es experto y tiene una psicología profunda y es un trabajo, una guerra con estrategia. No es algo a lo loco, es algo con estrategia. Me impresiona la psicología de Satanás. Él le dice a Jesús, si verdaderamente tú eres hijo de Dios, tú eres el hijo de Dios, di a esta piedra, ordena a esta piedra que se convierta. Ahora, una pregunta, Satanás no sabía que Jesús era el hijo de Dios. ¿Y por qué le dice eso? Satanás le estaba provocando que Jesús cayera en la trampa del orgullo. Que Jesús se envaneciera y Jesús dijera, yo te voy a demostrar a ti que yo soy hijo de Dios. Inmediatamente Jesús procedía de esa manera, entonces Jesús caía en la trampa del orgullo. Porque ese ser tiene una psicología profunda y una capacidad de persuasión profunda para convencer y provocar que el hombre caiga en sus redes. Gloria a Dios. Y si tiene que valerse de la misma Biblia para engañarle a usted, para confundirle a usted, se va a valer de la misma Biblia. Gloria a Jesucristo. Eso es parte de la guerra espiritual. Gloria. Estos ministros que se prestan para defender el pecado, no se dejen engañarle al diablo. Yo soy salvo porque hablo en lengua. Eso no es así. Usted no es salvo porque habla en lengua. Nadie es salvo porque habla en lengua. Nadie. Ni que porque profetice tampoco, ni porque yo predique tampoco. Nosotros somos salvos por agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, usted es salvo. El que llegó a agradar a Dios es salvo. El que no llegó a agradar a Dios no es salvo, aunque sea ministro, aunque sea quien sea, aunque sea yo predicador, no es salvo. El quid del asunto es llegar a agradar a Dios. Mi consejo para estos ministros que se prestan para defender el pecado. El ministro de Dios no está llamado a defender el pecado. Usted está llamado a defender la santidad de Dios. Gente que se atreve a decir, no, yo no quiero que ningún predicador venga aquí a hablar de liberalismo, porque aquí lo que más diezman son los liberales. Se llama avaricia, se llama ambición. Usted está para ayudar a gente a librarse del infierno. Usted no está para estar pensando en dinero. Eso es dinero de basura con relación con la salvación. Dígale la verdad a tus feligreses. Dígale que la Biblia manda a vestir con modestia.
Y por no tomar en cuenta lo que la Biblia dice, una persona puede perder su salvación. No, que eso es algo simple, eso es algo trivial. No, 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 no. Para que parezca simple, pero si no tomamos en cuenta lo que Dios dice, podemos perder nuestra salvación. Un ministro de Dios no está para defender el pecado. Un ministro de Dios está para defender la santidad de Dios. Para defender la santidad. Lo que Dios dice que es pecado y punto. Dios dice que el derrizado es pecado y punto. Los ministros no estamos llamados para defender el pecado. Entonces, hay gente que han creído que el pecado es sagrado, que el pecado es intocable. No se puede tocar el pecado. El pecado es sagrado. No, 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 no. Lo que no se puede tocar es la santidad de Dios. Sagrado es Dios, sagrado es la Trinidad. Sagrado es la santidad de Dios, sagrado es la palabra de Dios, sagrado son los mandamientos de Dios, pero el pecado no. El único problema que Dios tiene se llama pecado. Entonces, ¿por qué usted no quiere que se toque el pecado? El derrizado es pecado. El derrizado es pecado. El derrizado es pecado. ¿Dónde eso lo dice la Biblia, predicador? En el libro de Isaías, capítulo 3, versículo 24. Cuando la Biblia habla de compostura de cabello, es haciendo referencia al derrizado. Entonces, si Dios dice que eso es pecado, es pecado. Usted no quiere hablar de eso, no hable de eso, pero el que Dios escoja para denunciar el pecado, yo no tengo la culpa de que Dios me ha escogido para corregir el pecado. Tengo la culpa de eso. ¿Qué culpa tengo yo de eso? Entonces vamos a dejar que el pecado lleve a la persona al infierno, por no decirle la verdad. Eso es parte de la guerra espiritual. Yo recuerdo que una vez estaba predicando en una esquina y se me acerca un varón, yo creo que predica también la palabra. Varón, mira, hay que trabajar, hay que producir dinero, varón. Porque entonces la viuda, ¿quién la va a ayudar? Las viudas, ¿quién va a ayudar a los huérfanos? Varón, hay que producir dinero, varón, pero yo estoy trabajando. Es un trabajo, predicar el evangelio es un trabajo para Dios mucho más importante que el otro trabajo. ¿Usted cree que el trabajito ese que usted tiene puede librar su alma al infierno? No, 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 no. Lo que puede librar su alma al infierno es la obediencia a Dios. Eso sí puede librar su alma al infierno. Y luego me llegó una cita bíblica. Yo sé que fue el Señor que me trajo esa cita bíblica, aquella cita bíblica donde el apóstol dijo: no podemos dejar la palabra para servir a la mesa. Dios siempre tiene una respuesta. Dios siempre tiene menudo para devolverle a Satanás. Hermano, trabajarle a Dios es el mejor. Y yo he escuchado decir, yo lo creo, que Dios paga y paga bien. Son muchos los que yo he escuchado decir eso. Yo soy nuevo en el ministerio, pero yo creo que sí, que Dios paga bien. Dios ha venido demostrándome que Él es Dios, porque Dios ha estado haciendo maravillas. Y hermanos, no se dejen engañar del diablo, no se dejen confundir. La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hay gente que creen que son salvos porque hablan en lengua y profetizan. No. Si usted vive en santidad, usted es salvo. Si usted llegó a agradar a Dios, usted es salvo. Si usted permite que Dios cumpla su voluntad, o mejor dicho, si usted acepta la voluntad de Dios para tu vida y cumple con la voluntad de Dios, usted es salvo. De lo contrario, usted no es salvo. O si no, vaya ese libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no echamos fuera demonios en tu nombre? ¿Acaso no hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Acaso no profetizamos en tu nombre? Pero el Señor le dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno, preparado para ustedes, preparado para Satanás y sus ángeles. Yo a ustedes no lo conozco. Eran gente que se prestaban para defender el pecado. Dios no quiere que ningún ministro suyo se preste para defender el pecado. Tenemos que arrepentirlo, hermano. Arrepintámonos. Aquí no hay nadie grande. Aquí el único grande es Dios. El único grande es Dios. Aquí nadie sabe nada. Ni usted sabe algo, ni yo sé nada. Aquel que sabe Dios. Hagámosle caso a la Biblia. Gloria al Señor. Entonces, Satanás tiene muchas formas
de confundir. Satanás tiene muchas formas de engañar. Satanás es un estratega. Satanás no tiene que ver que usted sea pastor, que usted sea evangelista, que usted sea ministro. No, él no tiene que ver con nada, con eso. Él está haciendo un trabajo cuyo propósito es llevar su alma al infierno. Si nos descuidamos, él va a lograr su objetivo. Va a lograr su objetivo. Va a lograr su objetivo. Y una de las grandes estrategias que Satanás está usando es haciéndole creer a la gente que no existe el infierno. Porque cuando una persona no cree que existe el infierno, la persona se descuida. Y así Satanás gana ventaja. Satanás se le hace más fácil llevarse a una persona al infierno cuando la persona no cree que existe el infierno. Yo estoy 100% de que Dios existe. Yo estoy 100% de que Cristo viene. Yo estoy 100% seguro de que existe ese lugar llamado infierno. Porque aparte de lo que la Biblia dice que existe ese lugar, el mismo Dios trató conmigo con relación a ese lugar, de que ese lugar es real. Entonces, no rifemos nuestra salvación por cosas triviales, por cosas que no valen la pena. No rifemos nuestra salvación de que por algo tan insignificante como la telenovela. Salvación es demasiada, tiene un valor demasiado grande para estar vendiéndole su alma al diablo. Mira, hay gente que dicen, Jesús, yo no sería capaz de Haití hacer un pacto con el diablo y venderle mi alma al diablo por dinero. Pero le están vendiendo su alma al diablo por pecado de pornografía. Otros le están vendiendo su alma al diablo por pecado de telenovela. Personas cristianas le están vendiendo su alma al diablo por pecado de telenovela. Otras personas cristianas están vendiendo su alma al diablo por pecado de rizado y creen que son salvos, que hablan en lengua y profetizan. No, si usted le vende su alma al diablo por pecado, entonces cuando usted muere, el diablo tendrá un derecho legal de ir a buscar su alma, reclamar su alma y ir al infierno. Mire, hay mucha gente que critican a los hermanos Rabacuc. Pero yo prefiero una persona cristiana, extremista, y no una persona liberal. Aunque la hermana exagera porque tiene la falda que barre el piso. Sí, pero ella no peca. Ella no peca porque mientras más larga sea la falda, mejor. Ella no peca porque tiene una falda muy larga. La que peca es la que está exhibiendo sus partes genitales en una iglesia. Esa sí peca. La que peca es la que está exhibiendo sus piernas. Esa sí peca. ¿Usted me está entendiendo? Que alguien me diga a mí que usar un pantalón jean eso es pecado. No, yo no le hago caso. Yo sé que usar un pantalón jean no es pecado. Pero usted no puede estar, como le dije al principio, yo prefiero una persona cristiana extremista y no una persona cristiana liberal. Porque mientras más cuidado uno tiene en cuanto a su salvación, es mejor. Entonces, señores, evitemos o renunciemos al liberalismo. Cristo no viene a buscar personas liberales. Cristo viene a buscar personas que viven santidad. Cristo viene a buscar personas que visten para Cristo, no personas que visten para el mundo. Entonces, Satanás tiene muchas formas de conquistar almas para el infierno. Tiene muchas estrategias de cómo conquistar almas para el infierno. Pero Cristo está haciendo un trabajo a través de la predicación de su palabra, y es conquistar almas para el reino de los cielos. La salvación es muy grande, no rifemos una salvación tan grande por cosas triviales. Han cambiado la verdad por la mentira. El apóstol Pablo dijo a Timoteo allá en el capítulo 4, creo, versículo 5 al 6 por ahí. Porque llegará el tiempo, llegará el momento en que no sufrirán, no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su concupiscencia. Apartarán del oído la verdad y se volverán a las fábulas. Muchos los que están apartando el oído de la verdad. No quieren que se escuche la verdad. Dios quiere que se escuche la verdad.
La verdad tiene que ser proclamada a los cuatro vientos. Dios quiere que seamos defensores de la santidad de Dios y no defensores del pecado. Que vamos a llegar a tener problemas con Dios. Si nos convertimos en defensores del pecado, Dios nos va a ver con personas traicioneras. Entonces, lo cierto es que el trabajo que Satanás ha estado llevando a cabo es un trabajo con mucha estrategia, con mucha finura, con mucha sutileza, porque Él es sutil haciendo su trabajo. Sutil, es muy fino haciendo su trabajo. Fino haciendo su trabajo. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, no descuidemos una salvación tan grande. Gloria al Señor. Apropiémonos de esas herramientas que Dios ha provisto para su pueblo, esas armaduras, esas armas espirituales. No salgamos desarmados a la guerra. Vistámonos de todas armaduras de Dios para poder estar firme contra las acechanzas de Satanás. Usted cuide, porque por un descuido cualquier cosa pueden pasar. Hombres de Dios han perdido la vida. Mujeres de Dios han perdido la vida por un descuido. Escuché el testimonio de un evangelista que Dios estaba haciendo milagros extraordinarios. Pero el hombre se descuidó. Si sabe dónde murió, dentro de una discoteca. Se dice que murió de rodillas. Yo no podré decirle si se salvó, si se perdió, pero se dice que murió dentro de una discoteca porque la discoteca se incendió en fuego. Algunos dicen que era que estaba cobrando dinero, que le debían. Otros dicen que era que estaba bebiendo, no sé. A ciencia cierta, no sé. Pero el hombre murió de rodillas, siendo un descarriado. ¿Por qué murió de rodillas? Porque él sabía que partir de esta tierra sin Dios es algo muy difícil. Algo muy difícil. No vendamos nuestra primogenitura por un plato de lenteja. Creamos más en la Biblia. Luchemos más por la palabra de santidad. Usted, ministro de Dios, conviértase en un defensor de la santidad de Dios y no se preste a defender el pecado para que no tengas problema con Dios. Apropiémonos de todas las armaduras del Espíritu. Vistámonos de todas las armaduras del Espíritu para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. Dios te bendiga. Pase buena noche, que el Señor te ayude. Puedas reflexionar en estas palabras. Estas palabras puedan ser de bendición y edificación para tu vida. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gloria al Señor. Baruch.
evangelista Darling Arias. Gloria al Señor, y en esta noche queremos impartir una palabra y esperamos que esa palabra sea de bendición, edificación para su vida. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y queremos empezar el programa leyendo una porción de la palabra, la cual se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema, contra huestes de maldad que operan desde las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Para que puedan resistir en el día malo. Gloria al Señor. Glorificado sea el Señor. Quiero contarle, hermanos, algunos testimonios, algunas experiencias que hemos tenido en ese trayecto de la vida cristiana. Gloria al Señor. Yo recuerdo que en una ocasión el Señor me habló y me dijo: yo te voy a meter en guerra espiritual con los demonios. Y lo encontré un poco extraño de que el Señor mismo me hubiera dicho que me iba a meter en guerra espiritual con los demonios. Y me di cuenta de que realmente quien demanda la guerra es el mismo Dios. Dios no quiere que seamos ignorantes en cuanto a cómo funciona el mundo de los espíritus, en cuanto a cómo procede el mundo de los espíritus. Dios quiere que adquiramos experiencia, que conozcamos cómo son las artimañas del enemigo, cómo el enemigo opera, cómo el enemigo trabaja. Dios quiere que tengamos conocimiento. Dios no quiere que seamos personas ignorantes en cuanto a eso, sino que tengamos experiencia y sepamos cómo funciona el mundo espiritual. Recuerdo también otra experiencia que tuve cuando el Señor me dijo: yo estaba pasando por una situación muy difícil. Estaba pasando por pruebas muy difíciles. Y yo recuerdo aquella vez que el Señor me dijo: estas pruebas por las cuales tú estás atravesando, es Satanás que te está atacando, te está haciendo la guerra. ¿Sabe por qué? Porque tú vives intercediendo, tú vives orando por tu familia. Y por eso Satanás te ve como un intruso y te está atacando, te está haciendo la guerra. Gloria al Señor. Y por eso hablaba de una guerra espiritual, pero con estrategia. Esa guerra que el enemigo nos hace es con una estrategia. Una guerra intencional, una guerra consciente y con estrategia. ¿Cuál es el propósito de la guerra? El propósito de la guerra es destruirnos, derribarnos. El propósito de la guerra es que nuestra fe mengüe. Pero Dios también tiene propósito con la misma prueba, con la misma guerra que el enemigo provoca en nuestras vidas. Dios la permite con otro propósito. Y con el propósito de prepararnos, de capacitarnos, de que seamos empáticos frente a los demás, de que tengamos experiencia, conozcamos, sepamos cómo se mueve el mundo de los espíritus, cómo trabaja el mundo de los espíritus. Cómo procede el mundo de los espíritus. Y como le decía al principio, Dios no quiere que seamos ignorantes. Dios quiere que tengamos experiencia de guerra. Dios nos prepara a través de esa guerra y para en el mañana poder ayudar a otros. Porque en el camino vamos a encontrar con otros que estarán atravesando por la misma situación que una vez ya nosotros hemos atravesado. Gloria al Señor.
Recuerdo otra experiencia que tuve. En una ocasión yo estaba en mi congregación y una nueva creyente cayó endemoniada. El demonio me dijo, yo a ti te odio. Todos los problemas que te han sobrevenido en tu matrimonio somos nosotros. Él no habló en singular, él habló en plural. Somos nosotros. ¿Para qué? Para que tú tengas que desesperarte por ahí y enamorar, para que tú tengas que desesperarte y enamorarte por ahí. O sea, la guerra es una guerra consciente y una guerra con estrategia. Es una guerra con propósito. Cuando el demonio dice para que tú tengas que desesperarte y enamorarte por ahí, es algo intencional, es algo con propósito. El trabajo que Satanás y su demonio hacen, lo hacen con un propósito. Ellos no lo hacen así por así, ellos no lo hacen a lo loco. Todo lo que ellos hacen, lo hacen con un propósito. Así como Dios, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Satanás, todo lo que Él hace, lo hace intencionalmente y con un propósito. Una vez uno cae en pecado, Satanás sabe que los demonios saben, porque lo saben, que ya las oraciones de uno van a tener estorbo. Satanás sabe que nuestra relación con Dios se afecta. Y por eso ellos hacen todo lo posible porque el hombre y la mujer de Dios caiga en pecado. Ese mismo demonio, en esa misma persona que se manifestó ese mismo día, el demonio dijo de la misma persona que poseía, dijo, esos dolores vaginales que ella siente, somos nosotros que lo estamos provocando. ¿Con qué propósito? Para que ella no pueda atender a su esposo. Y una vez que ella no pueda atender a su esposo, ¿qué va a pasar? El esposo se va a lanzar a la calle y ese matrimonio va a la ruina. Y una vez que ese matrimonio va a la ruina, ¿qué va a pasar con esa sierva? Va a caer en una depresión, en un estado de desánimo y probablemente se descarría. Y ese es el propósito. El plan del enemigo es arruinar nuestra vida espiritual. El plan del enemigo es desviarnos del camino de la verdad, el único camino que conduce al cielo. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Es una guerra con estrategia y no podemos subestimar a nuestros enemigos, no podemos ignorar. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, le dice a los creyentes allá a los creyentes de Corinto, no ignoréis las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja sobre ustedes. No ignoren sus malas intenciones, no obvíen, no pasen por alto. Porque a veces, hermano, pasamos por alto lo que el enemigo, el trabajo que el enemigo está haciendo, al punto que nos descuidamos. Y el apóstol Pablo dice que si nosotros ignoramos sus maquinaciones, sus malas intenciones, él va a ganar ventaja sobre nosotros. Y no nos conviene que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Gloria al Señor. A mí me impresiona que el versículo El versículo 11 habla de acechanzas. Acechanza, dice. Vestido de toda armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Aquí todos sabemos a qué se refiere el término acechar. Cuando un enemigo acecha a alguien, ¿verdad? Para, por ejemplo, dañarlo, hacerle tomar represalia de algo que le hizo. Así, nuestro adversario, el diablo, acecha al creyente. Acecha al creyente. A muchos, Satanás lo ha golpeado con un palo. Y no me refiero a un palo de eso que nosotros usamos aquí. Cuando hablo de palo, me refiero, por ejemplo, a un ataque de espíritu de trombosis. Ataques de demonios que arruinan la salud.
¿Por qué? Muchas veces por descuido. Hay ataques que vienen por debilidades, ataques que vienen por descuido, porque ignoramos las maquinaciones de Satanás. Satanás es un estratega. Gloria al que vive y reina. Es alguien que vive maquinando. Satanás no duerme, Satanás y sus demonios no duermen. Ellos no se rinden. Y ellos tienen algo en común con Dios. Satanás y sus demonios tienen algo en común con Dios. Probablemente usted lo encuentre extraño y pregunte, ¿qué es lo que dice el predicador? Sí, Satanás tiene algo en común con Dios. ¿Qué es lo que tiene en común con Dios? Que él no se queda dado de nadie. Él es muy vengativo, no se queda dado de nadie. Así mismo es Dios. Si usted le da obediencia a Dios, Dios te va a dar bendición. Si usted le da sufrimiento a Dios, entonces Dios te va a pagar con la misma moneda. Si usted persiste en darle sufrimiento a Dios, Dios te va a pagar con la misma moneda. Entonces, eso tiene el enemigo y Dios, yo creo que es lo único que tienen en común. Gloria al Señor. La Biblia dice que Beliar y Jesucristo no tienen nada en común. Yo creo que eso es lo único que tienen en común, que son vengativos. Dios es vengativo. Dios es vengativo. Pero Satanás es muy vengativo también. Gloria al Señor. Y quiero darle otro testimonio de una niña adolescente. Se dice que la niña era un potencial en la mano de Dios. Esa niña oraba más que cualquier persona adulta. Esa niña ayunaba más que cualquier persona adulta. Y por medio de esa niña, sus parientes vinieron a los pies de Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Satanás estaba acechando a la niña. La niña no sabía que Satanás la estaba acechando. La niña no se podía descuidar. La niña se descuidó como cualquier otro podía descuidarse. En esta tierra a veces nos descuidamos. Gloria al Señor. Y se dice que el descuido de la niña consistió en que la niña miraba telenovelas. ¿Y sabe qué pasó con la niña? Yo no sé si usted sabía que el pecado, nosotros, el creyente tiene un cerco, nosotros tenemos un cerco. Por ejemplo, si usted analiza el caso de Job, cuando Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde viene Satanás? Y Satanás dice, vengo de rodear la tierra y andar por ella. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón justo, perfecto y temeroso de Dios, y que no hay nadie como él en la tierra? Satanás le contesta y le dice, ¿acaso teme a Dios, Job, a Dios de balde? ¿Acaso no lo ha cercado y al trabajo de sus manos ha dado bendición? ¿Acaso no lo ha cercado a él y a todos sus bienes? Satanás no podía penetrar al territorio de Job, porque Job tenía un cerco, una protección espiritual que impedía que Satanás invadiera el territorio espiritual. Para Satanás entrar y zarandear a Job, Dios tuvo que retirar ese cerco para que él podía entrar. Esa niña estaba cercada. Mientras la relación de esa niña con Dios marchaba bien, esa niña tenía esa protección, esa niña tenía ese cerco. Pero el pecado tiene el poder para romper ese cerco. Y una vez ese cerco se rompe, entonces el enemigo, los demonios, tienen acceso al territorio espiritual del creyente y pueden dañar la vida, la salud del creyente. Se dice que la niña, Satanás entró en la niña. Satanás, el mismo Satanás había entrado en la niña. Y en una actividad evangelística, la niña empezó a vociferar, yo soy el diablo, yo soy Satanás. Yo soy el diablo. Y se dice que 4 y 5 hombres trataron de sujetar a la niña y no pudieron sujetarla porque la niña estaba poseída por el mismo Satanás. La niña, que era un potencial en la mano de Dios, se descuidó y Satanás entró en la niña. Ella no sabía que Satanás le estaba acechando, pero Satanás entendía que sí, que tenía que hacer algo con esa niña. Esa niña la estaba dañando, esa niña estaba afectando
su reino. Gloria al Señor, porque cuando somos potencial en la mano del Señor, Satanás entiende que estamos dañando su reino. Hay cosas que los demonios quieren hacer y por la oración del creyente no pueden hacer. Hay operaciones que Satanás y sus demonios quieren llevar a cabo y por las intercesiones y por las oraciones del creyente, ellos no lo pueden hacer. Por eso a veces los ataques del infierno afloran contra nosotros. Porque el diablo entiende que él tiene algo que hacer en contra de nosotros. Porque estamos afectando su reino con nuestras oraciones, con el trabajo que estamos llevando a cabo en Dios. Y así como los filisteos estaban a la acecha, ¿verdad?, de este hombre llamado Sansón, que era un gran potencial en la mano del Señor. El mismo Dios había levantado a Sansón como un potencial para causar estrago a sus enemigos, que eran los filisteos. Ese hombre que con una quijada de asna llegó a matar a 1000 filisteos, ese hombre que en una ocasión arrancó la puerta de la ciudad y con todos sus pilares le echó al hombre, se la llevó por ahí, porque el hombre tiene una fuerza sobrenatural, era que el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Pero se descuidó Sansón. Mientras Sansón estaba en las manos, en los brazos de Dalilas, sus enemigos estaban planificando cómo dañar a Sansón, cómo capturar a Sansón, cómo derrotar a Sansón, cómo destruir a Sansón. Gloria al Señor. O sea, bueno, yo soy un potencial en la mano del Señor. Yo soy un instrumento de Dios. A mí Dios me usa para hacer maravillas. Dios hace maravillas a través de mí. Sí, pero ¿qué piensa Satanás de ti? ¿O cuáles son sus planes contra ti? ¿Cuáles son sus acechanzas contra ti? ¿Cuáles son las estrategias que él está usando para que tú caigas de la gracia? Gloria al Señor. Mientras Sansón se descuida de la oración, mientras Sansón está mirando película, Satanás está planificando cómo atacar a Sansón, cómo derribar a Sansón. Mientras Sansón está jugando dominó, mientras Sansón está jugando parché, Satanás está planeando, está maquinando cómo dañar a Sansón, cómo derribar a Sansón, cómo provocar que Sansón caiga de la gracia. Y ese Sansón de hoy puede ser tú, puede ser yo. Por eso no podemos descuidar, gloria al Señor. Por un descuido pueden pasar cosas terribles en nuestras vidas. Por una sola desobediencia, Sansón perdió la vista, Sansón perdió la visión, Sansón perdió el poder. Por un descuido, muchas cosas pueden pasar. Gloria a Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la tiniebla, de este siglo, de este sistema, contra huestes de maldad que operan desde las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es contra un ser humano de carne y hueso. No. Usted se pregunta, ¿y por qué precisamente en el mismo momento que yo agarro la Biblia para leerla, es en ese preciso momento que el vecino sube el volumen de radio? O la vecina sube el volumen de radio. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra demonios de alta jerarquía. Gloria al Señor, que operan en las regiones celestes, que operan desde los aires. Cuando la Biblia habla de principado, está hablando, cuando la Biblia habla de principado, gobernadores, potestades,
Está hablando de demonios de alta jerarquía, cuando la Biblia habla de hueste de maldad. ¿Qué es una hueste? Una hueste es un ejército, un grupo de demonios, que trabajan unidos, que operan unidos. Satanás tiene un reino muy bien organizado, donde tiene demonios asignados, un grupo de demonios cuya asignación es en el área de la prostitución, por ejemplo. Otro grupo opera en el área de la drogadicción, y ese grupo que opera en el área de la drogadicción, por ejemplo, no tiene nada que ver con los que operan en el área de la prostitución. Hay otro grupo que lo que opera en el área por ejemplo, de la confusión. Bien. Y son un reino muy bien organizado, cuyo propósito es oponerse rotundamente a lo que tenga que ver con Dios. Rotundamente a lo que tenga que ver con la voluntad de Dios. El término diablo tiene mucha relación con la palabra opositor. Opositor. Satanás es un opositor. Es un contrincante de Dios. Enemigo acérrimo de Dios, enemigo acérrimo de la Trinidad, enemigo acérrimo de la palabra santidad, enemigo acérrimo de la palabra Cristo viene, enemigo acérrimo de la palabra predicación, enemigo acérrimo de la palabra voluntad de Dios. Y todas sus operaciones es oponerse a todo lo que se llama Dios. El anticristo también tiene cierta característica. La Biblia dice que el cual se opone y se levanta contra todo lo que es Dios, o sea, objeto de culto a Dios, o esté relacionado al culto a Dios. Y ese personaje llamado anticristo tendrá esa característica de oponerse, levantarse contra todo lo que tenga que ver con Dios. El enemigo es un opositor. Es una guerra consciente, es una guerra con estrategia, la que él lleva a cabo. Y el propósito final es impedir que las almas se salven. Su propósito es provocar que las almas vayan al infierno. Provocar que las almas vayan al infierno. Impedir que las almas vayan al cielo. Que un alma se salve, para Satanás eso representa una gran pérdida. Es una gran pérdida para él. Así como la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se salve. Es un reino totalmente opuesto al reino de Dios. Cuando Dios dice amor, Satanás dice odio. Cuando Dios dice humildad, Satanás dice orgullo. Cuando Dios dice